Bienvenidos a esta segunda sesión de este primer módulo, vulneración de niños, niñas y adolescentes. Esta sesión la hemos denominado la Convención de los Derechos del Niño y sus principios articuladores. Como objetivo específico de esta sesión, podemos reconocer que es el siguiente: identificar conceptos relevantes de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de reconocer las vulneraciones que se dan en el caso de ellos. Primero que todo, tenemos que hacer un poco de historia con respecto a la Convención de los Derechos del Niño y hitos que ocurrieron antes de ella. Podemos decir que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, alude a que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados y a recibir asistencia especial. Luego, en 1959, se inicia, se concreta lo que es la Declaración de los Derechos del Niño con 10 artículos iniciales, ¿ya? Posteriormente, en 1989, se crea la Convención de los Derechos del Niño, que aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Por lo tanto, hace muy poco tiempo, en el 2019, conmemorábamos 30 años de lo que era esta Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y además tenemos que saber que en 1990 Chile ratifica la convención a través del decreto número 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llega a la Convención de los Derechos del Niño? Producto de 10 años de discusiones, consultas, debates, negociaciones, mirar lo que ocurría, digamos, en la práctica en los distintos estados. Y se llega a esta nueva concepción de infancia, donde todo niño, niña y adolescente es sujeto de derecho y se deja atrás lo que es una noción pasiva como sujeto de protección, que también veíamos de manera somera en la sesión 1. El artículo 1 establece que un niño es todo ser humano menor de 18 años de edad. No hace una diferencia específica en lo que es niño y adolescente. Eso, digamos, es posterior y no está propiamente en los artículos. ¿Qué contiene la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos del Niño contiene 54 artículos, los cuales los podemos dividir en tres partes, ¿ya? La parte 1 está compuesta de 41 artículos que mencionan cada uno de los derechos del niño. Los invito también a revisarla, está dentro de los documentos de consulta. La parte 2, que está comprendida desde el artículo 42 al 45, refiere a la aplicación en cada uno de los países que los ratifica, ¿ya? Y finalmente la parte 3 agrupa los artículos 46 al 54 y que son relativos a la entrada en vigor en los estados que van firmando su ratificación. Toda esta información la podemos encontrar en lo que es la Defensoría de las Niñas. Aproximémonos a lo que son los derechos, que es un derecho. Entonces vamos a entender que derecho es la expresión de los más altos valores contenidos en la naturaleza humana para la armonía y el desarrollo de todas las personas, donde la expresión jurídica del valor de la dignidad de la persona se hace patente y real, en medida que ampare y promueva que niños, niñas y adolescentes puedan ir satisfaciendo sus necesidades, ¿ya? Cultivando virtudes y con ello hacer felices a los más vulnerables, inocentes y creativos, los niños, niñas y adolescentes. Esto nos dice Lucas Verdú. Existen principios generales que imbuyen en la actuación del Estado, la vida social y las relaciones armónicas de la sociedad. Estos 4 principios
en los cuales vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Tenemos en primera instancia el principio de no discriminación. En segundo lugar, el principio del interés superior del niño. En tercer lugar, el principio de autonomía progresiva. Y finalmente, como cuarto principio, el principio de participación infantil. El principio de no discriminación hace referencia al artículo número 2 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual nos da a conocer que el Estado tiene, en primer lugar, la obligación de no incurrir en ningún tipo de restricciones, exclusiones, basadas en calificaciones específicas como sexo, color, raza, idioma, religión, etnia, condición, representantes legales o padres. No obstante, de alguna manera, el Estado tiene que dar una atención positiva en favor de ciertos grupos que requieran mayores garantías, ¿ya? Y asimismo tiene como obligación positiva adoptar medidas especiales y necesarias para la convivencia, desarrollo y promoción del crecimiento individual y colectivo. Y con ello ir en la superación de las brechas que son parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, el Estado y todo el aparato estatal tienen un rol preponderante en hacer respetar este principio. Por lo tanto, ningún niño puede ser discriminado por su raza, por su religión, en los sistemas educativos, de salud, eh, organizaciones de la sociedad civil. En el fondo, el Estado debe garantizar aquello. En segundo lugar, tenemos el principio de interés superior del niño, que lo podemos vislumbrar en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual hace referencia a que todas las definiciones, decisiones y normas que vayan adoptando las instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, deben considerar el interés superior del niño, el cual tiene una triple conceptualización, ¿ya? En primera instancia, como derecho sustantivo. ¿A qué refiere eso? A que expresa obligaciones desde el Estado y da un marco de acción, ¿ya? En segundo lugar, como principio jurídico interpretativo, lo cual nos dice que existen varios sentidos posibles de una norma jurídica, pero debe aceptarse aquella que se adapte mejor a lo constitucional. Y finalmente, como norma de procedimiento, ¿ya? Donde a través de las disposiciones jurídicas se debe hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, todas las instituciones que anteriormente nombramos tienen un rol preponderante y se va legislando en favor de que se respete este principio, ¿ya? Como eje articulador. En tercera instancia encontramos el principio de autonomía progresiva. Vamos entendiendo el desarrollo en una forma muy amplia, con todas las dimensiones de la persona, la vida familiar, la vida educativa y el devenir de la comunidad política en que se ven inscritos los niños, niñas y adolescentes. Se debe respetar e ir dando lugar a promover de manera positiva su crecimiento sano y de manera progresiva. ¿Ya? En esta instancia se debe velar, digamos, por la participación y vamos vinculado al siguiente principio, de acuerdo a la etapa del ciclo evolutivo que está el niño, niña y adolescente y las decisiones que el niño, niña y adolescente va tomando, ¿ya? No es lo mismo elegir el color, digamos, de la polera que va a usar el niño, niña, adolescente que elegir el colegio en el que se va a educar. O sea, un niño de 5 años no podría tomar esa segunda decisión, digamos. Por lo tanto, influye de manera muy importante el desarrollo que se va dando ahí, los niveles de participación
en los estilos de crianza también que se van dando para hacer que este principio de autonomía progresiva se vaya respetando. Y desde el Estado también se escucha al niño, niña y adolescente en los distintos procesos de acuerdo a este principio también. Y finalmente el principio de participación infantil, donde, como les decía, se va teniendo en cuenta la función, la edad, la madurez del niño y la opinión que él tiene para un desarrollo interno de la familia, de las decisiones que se van tomando en las asociaciones, en las corporaciones, que van afectando la vida de los mal llamados menores, digamos. Porque desde un enfoque de derecho no deberíamos hablar de menores, pero desde lo que son los procesos legislativos se sigue hablando de menor. Y en cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos que los afecten. Por lo tanto, van a ordenar y articular todo lo que vamos a ver posteriormente. O sea, tenemos que tener muy a la vista estos 4 principios. Y al principio observábamos y dábamos a conocer lo que era el enfoque de derecho, ¿ya? Que nos invita a mirar la realidad desde los siguientes aspectos. 1. Relevar la responsabilidad del Estado, reconociendo que es el principal garante de los derechos, ¿ya? En segundo lugar, que los sujetos de derechos pueden y deben exigir sus derechos. Por lo tanto, los procesos de sensibilización con niños, niñas y adolescentes, de difusión y promoción, son muy relevantes para que ellos mismos estén conscientes de sus derechos y velen porque ellos sean cumplidos, respetados, ¿ya? En tercer lugar, reconocer que el niño, niña y adolescente es un actor, es un sujeto y por lo tanto actúa, no es un mero objeto que podamos ir modelando, sino que tiene voz, tiene opinión y muy en relación también a la etapa del ciclo evolutivo que el niño, niña y adolescente está viviendo. Y son distintas ahí las metodologías para trabajar en promover la actoría de ellos. ¿Por qué es relevante trabajar desde un enfoque de derechos? ¿Ya? Uno, porque reconoce las responsabilidades que tienen cada uno de los garantes. Son distintos los organismos, instituciones, personas involucrados en que se pueda velar por cada uno de los principios de la Convención y con ello de los derechos. Y va dando responsabilidad a todos somos parte. En segundo lugar, va involucrando metas a largo plazo, en virtud también de un trabajo conjunto en el que se puede medir progreso, ya, instrumentos de Naciones Unidas y de políticas públicas, que van a través del comité, digamos, de los derechos del niño, formado por estos 18 expertos y teniendo funciones como ir supervisando en los distintos estados cómo va siendo este proceso de aplicación de estos principios y se informa cada 5 años. También examina este comité las distintas quejas individuales que puedan existir de violaciones sistemáticas a los derechos de niños, niñas y adolescentes y en generar publicaciones también con las observaciones que dan a los estados. Entonces ahí hay mucha vinculación entre los organismos internacionales y los internos en cuanto a ir trabajando conjuntamente en este proceso de hacer respetar, conocer, promover la prevención, la difusión en cuanto a esta línea. Tercera instancia, vislumbrar las metas y los estándares establecidos en el marco legal internacional que son reconocidos por los gobiernos y la sociedad civil. Por lo tanto, no somos un ente individual ajeno de todo lo que ocurre en el orbe, sino que estamos vinculados y también se comprende de acuerdo a la propia cultura, porque hay concepciones que influyen también que son distintas en cuanto al ejercer y a exigir
el cumplimiento de los derechos. O sea, los niños no debieran trabajar, pero tenemos instituciones en que, por ejemplo, dentro de la realidad boliviana o peruana, hay niños trabajadores que son organizados y que en el fondo se reconoce ese rol, esa organización, y no debieran trabajar, pero dentro de ese contexto se valida que ellos lleven a cabo ese rol. En cuarta instancia, ir generando cambios y con ello transformaciones sociales, donde los niños, niñas y adolescentes son actores sociales y políticos. Y ellos lo tienen claro, la sociedad lo tiene claro y cada uno de los integrantes lo tiene claro. ¿Quiénes son los garantes de derechos? ¿Ya? Instituciones y las distintas instancias que son responsables de ir propiciando condiciones de respeto y ejercicios de los derechos, sin distinción alguna. Y acá vamos a hacer una pequeña clasificación con lo que son los garantes de los derechos. Tenemos como garante principal al Estado, que dentro de sus obligaciones legales, jurídicas, políticas, culturales y estructurales va generando condiciones, hace que puedan cumplirse y va defendiendo, promoviendo y protegiendo los derechos. ¿Ya? Entonces ahí tiene todas estas obligaciones como Estado. En segundo lugar, tenemos un garante que es corresponsable, que podríamos decir que es la sociedad civil, los medios de comunicación y la empresa privada, donde hay una responsabilidad política, cultural, social y legislativa de respetar, ir defendiendo, promoviendo y proteger los derechos. Y finalmente, un garante interrelacional, donde podemos reconocer que está la persona, la familia y la comunidad. Desde esta perspectiva hay una responsabilidad cultural, política y de convivencia, que busca en primera instancia ejercer y exigir derechos, en segundo lugar respetarlo y en tercer lugar generar condiciones de convivencia. Desde esta perspectiva somos invitados a ir profundizando cada vez más en estos principios articuladores de la Convención y cómo vamos vinculando todo lo que vimos en esta sesión con la primera sesión, donde nos adentramos en conceptos como la vulneración, lo que es la niñez, lo que son los tipos de maltrato, pasivo, activo, la distinta clasificación. Entonces, en base a todo este contexto, desde una orgánica política institucional a nivel internacional y nacional, somos parte de este contexto. Y en esta línea se reconocen las vulneraciones de derechos, cuando no se respetan los principios articuladores y cuando desde la práctica vemos que los contextos y las situaciones que se van dando son diferentes quizás a cómo se planearon en la teoría. Tenemos que seguir profundizando en lo que es la Convención de los Derechos y es un desafío constante, ¿ya? No porque la Convención se haya firmado hace 30 años atrás, hoy queda obsoleta, sino que también se va adaptando a la realidad, comprendiendo también los distintos contextos, las distintas culturas en las cuales se van desarrollando niños, niñas y adolescentes. Y vamos reconociendo que es tarea de todos ser promotores y defensores de los derechos de la niñez, los cuales tenemos que ir profundizando y nuestros roles específicos a nivel profesional y de la institución en las que trabajamos nos invitan a seguir conociendo. Que disfruten esta sesión.